Perfecto. Muy bien, comenzamos esta primera semana ya del último módulo y bueno, en esta clase vamos a recordar varios conceptos que hemos llevado en lesiones. Ahora vamos a hablar de la pericia profesional. Bueno, vamos a abrir el capítulo de pericias en este último módulo y hoy vamos a hablar de la pericia profesional en lesionología. Bueno, en realidad valoración del daño corporal. Simplemente vamos a recordar qué era una lesión. La lesión era todo daño o detrimento corporal, ¿no?, causado por una herida, solución de continuidad, golpe o contusión o enfermedad. Pero también lesión, o para hacer lesión, tendría que considerarse el daño o perjuicio o detrimento a la víctima o a la persona afectada. Porque puede haber lesión que no cause daño, ¿no? Que sea una escoriación por una caída y demás, que es lesión, pero no llega hasta causar daño, perjuicio o detrimento a la salud o al estado del equilibrio interno, homeostasis del cuerpo. Toda lesión se define como daño, alteración orgánica funcional de los tejidos. También viene del latín laceo, que es derivado de ladere, que es dañar. Entonces, un concepto de lesión sería cualquier alteración dañosa producida en el cuerpo, sobre todo en los tejidos, por una causa externa o por una enfermedad. Desde el punto de vista biológico, es toda alteración somática u orgánica o psíquica, ¿no?, que perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre. O simplemente el límite o menoscabe la integridad personal, ya sea orgánica o funcional. Desde el punto de vista médico, la lesión es toda alteración anatómica o funcional por un agente exógeno, externo o endógeno o interno que puede afectar a la vida del individuo, una lesión vital, o sobre el individuo muerto, lesión post-morte. La OMS lo define como toda la alteración del equilibrio biopsicosocial. Nosotros diríamos SOE, psico, bio, sociocultural. Ya se ha dicho que hay un aspecto espiritual, psicológico, biológico, social y cultural. Clínicamente, las lesiones serían toda alteración funcional, orgánica o psíquica consecutiva a factores internos o externos. Para el Código Penal boliviano, en su capítulo 2, habla de los delitos contra la integridad corporal y la salud. Y lesión es cualquier daño causado en el cuerpo, salud corporal o psicológica de las personas. Doctrinalmente, Carrara define una lesión como cualquier daño injusto de la persona humana que no destruya su vida ni esté dirigida a destruirla. Entonces, se defiende la individualidad física, psicológica, se protege tanto la actividad interna como la externa contra los ataques que tengan un encono criminal o como la imprudencia temeraria, esto desde la doctrina. Entonces, desde el punto de vista médico-legal,
Una lesión es toda alteración anatómica o funcional originada por un agente traumático. Es lo que hemos visto en el primer módulo. Y dentro de los aspectos médico-legales, se puede clasificar a las lesiones por su fuerza exterior o mecánica, o energía, mejor dicho, mecánica, eléctrica, térmica, que la produzca la lesión. Estamos hablando de una cinemática, un trauma. Dentro de las mecánicas, pues están las subcutáneas, que son las contusiones y las asfixias. Las mixtas, explosiones. Y las percutáneas por arma blanca y por arma de fuego. Otro punto que habíamos visto ya dentro del aspecto médico-legal es la desfiguración en el rostro. Y se hacen dos reconocimientos al agredido. Primero se lleva a cabo a los pocos días de causada la lesión, con el propósito de establecer la vinculación del hecho ilícito con la lesión. ¿No? Aquí una cicatriz puede constituir una marca o huella indeleble. Debe tener los siguientes aspectos. Primero, alterar de manera llamativa la armonía o la simetría del rostro. Ser muy visible o permanente y ser deformante sin llegar a desfigurar. En un segundo reconocimiento, a los 90 días del primero, se debe valorar si la importancia de las lesiones afean, desfiguran o convierten a la percepción un repugnante rostro. Si la alteración es muy visible y si la repercusión anátomo-funcional afecta la mímica al involucrar la gesticulación de los músculos en la cara. Entonces ahí tendremos, ¿no?, diferentes formas de desfiguración del rostro. Tenemos una lesión en fosas nasales. Esta es una posterior a una restauración quirúrgica de un labio de porino. Ahí tenemos una herida contuso cortante que vea pirámide nasal, frontal y maxilar superior, ¿no? Ahora hemos hablado de las lesiones físicas, ahora hablemos de las lesiones psíquicas. Y se la puede definir como la consecuencia traumática de un acontecimiento vivenciado, como ataque que desborda ¿qué? La tolerancia del sujeto. Se puede instaurar inconscientemente por su grado de intensidad y la incapacidad del sujeto puede responder con la desorganización de sus mecanismos defensivos. El daño psíquico se da a nivel inconsciente, hay una desestructuración de la personalidad y nos puede conducir a trastornos mentales o la conducta, o sea, a patologías neuróticas y psicóticas, ¿no? Neuróticas de conducta y psicóticas ya mentales. Entonces, todas estas representan alteraciones de tipo psicológico. Entonces, desde la perspectiva homeostática, equilibrio interno, el daño psíquico se entiende como una excitación que va a sobrepasar los límites de tolerancia del individuo. Entonces puede haber dos tipos de daño psíquico. Una lesión psíquica y una secuela psíquica. Una lesión psíquica hace referencia a una alteración clínicamente significativa que afecte el grado de adaptación de las personas en su ámbito de su vida, personal, social, familiar o laboral. Y la secuela psíquica se refiere a la estabilización y consolidación de los ajustes psicológicos. Muñoz, en 2013, argumenta, para hablar de una secuela es necesario que hayan transcurrido 2 años de la exposición al delito o 2 años de la noxa que ha causado el desequilibrio psicológico.
Entonces, ahí se puede valorar la clínica realizada. La secuela psíquica suele manifestarse con la aparición ¿de qué? De algunos rasgos que desajusten la personalidad, que dificulten la adaptación del sujeto a su entorno. Puede causar una dependencia emocional, una actitud de suspicacia, de hostilidad, de aislamiento social y otros. Entonces, las lesiones psíquicas se deben a un daño agudo. Las secuelas emocionales, un daño crónico. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de una lesión. Entonces, ahí establecemos la etiología médico-legal, que puede ser un delito de lesiones, puede ser un homicidio, puede ser un suicidio, puede ser un accidente, etc. Y acuérdense de los agentes vulnerantes. Los agentes vulnerantes son las armas o los agentes propiamente dicho que han causado los tipos de lesiones. Entonces pueden ser golpes, pueden ser explosiones, pueden ser proyectil por armas de fuego, etc. Pueden también ser agentes físicos mecánicos, físicos no mecánicos, químicos, etc. Dentro de los físicos mecánicos está el arma blanca, está el arma de fuego, está la piedra, está el madero, está la llanta de un vehículo, sillas, etc. Dentro de los físicos no mecánicos, esto ya es un recuerdo, estamos haciendo las radiaciones, el frío, el calor, el fuego. Dentro de agentes químicos están los ácidos, álcalis, psicofármacos, estupefacientes, metales, que lo hemos visto, ¿no? Dentro de los mecanismos de acción, depende del agente causal. Puede ser por su peso, puede ser por su filo, puede ser por su acción a nivel celular, extracelular y otros. Y ahí tenemos algunos ejemplos que ya hemos visto. Por ejemplo, heridas punzocortantes, perforocortantes, como está acá, ¿no? Ya este cuerpo vino con su arma introducida. Este está en la morgue. Este es un cuchillo que entró en globo ocular, no se perdió globo ocular. Esto es en emergencias. Igual esto es en emergencias. Esto debe retirar en quirófano. Ahí está una herida perforocortante. Igual acá. Ahora que estamos en moda de ambas copas, ¿no? Las lesiones deportivas. Creo que hoy hubo una de fuerte de rodilla, ¿no? Entonces ahí están las lesiones deportivas, las lesiones por hechos de tránsito, ahí podemos estar la lesión de hiperextensión, hiperflexión, el de latillo cervical. Muy bien, ahora vamos a hablar del pronóstico médico legal de las lesiones. El pronóstico médico legal es un juicio más o menos hipotético que hace el perito forense, el perito médico forense, cuando asiste a un lesionado. Este juicio que se emite debe entenderse la naturaleza, la importancia de las lesiones, la repercusión sobre el estado general, las complicaciones y secuelas posibles. Entonces, en la evaluación de las lesiones se enfoca desde un triple enfoque jurídico. La sanidad, que es el proceso salud de enfermedad, la gravedad y las consecuencias. Dentro de la gravedad de las lesiones está relacionada con el peligro inminente de la vida de la víctima, deformidad
incapacidad, secuela anatómica, secuela fisiológica, secuela psíquica y secuela funcional. Dentro está la ceguera, la castración, la inutilización para la procreación, que estaría dentro de la secuela anatómica o fisiológica. Muy bien, hablamos del peligro inminente de perder la vida. Todas las lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente o que venga una muerte inmediata, ya que la lesión y las circunstancias que condicionan la prestación de auxilio más. Y esta lesión obviamente es en órganos vitales, ya sea corazón, pulmones, cerebro, órganos blancos, tanto como riñón, etc. Deformidad, ya lo vimos en lesiones faciales. Recordemos que para hablar de deformidad tiene que causar fealdad o desfiguramiento que se encuentre en alguna región del cuerpo que la haga fácil y notoriamente visible y que sea permanente, o sea que no desaparece con el tiempo. Lesiones en rostro, entonces tenemos la marca indeleble, la deformación permanente del rostro. Esto sí sería, y ya lo hemos visto, marca indeleble. Entonces, la marca indeleble en el rostro son cicatrices que dentro del límite del rostro, además de permanentemente ser visibles, se identifican a distancia social y de conservación. Entonces, el curso se tiene 3 evaluaciones. Es la primera, el momento de haberse realizado la lesión. Esta es la segunda a los 90 días y esta es la tercera a los 90 días. Aquí ya se puede reafirmar que es marca indeleble. Pero a nosotros ya nos piden el pronóstico acá, cuando se ha hecho la lesión. Entonces puede poner posibilidad de marca indeleble. La deformidad permanente en el rostro es cuando se asientan las lesiones en el rostro, que sea una verdadera deformación, o sea que para ver deformación, AFE destruya la armonía natural y la simetría del rostro y que sea permanente. Incapacidad, se debe tener en cuenta una parte de sanidad. El determinar el tiempo de incapacidad en peritaje se llama atestado de sanidad. Sanidad entendiéndose como la realización del proceso sobre la enfermedad, desde el momento que realiza hasta que se consolida. Y el atestado es justamente eso, determinar el tiempo de incapacidad. Entonces, incapacidad es el tiempo en que la persona ha quedado incapacitada total o parcialmente para su trabajo habitual o en su caso para las tareas elementales de una vida cotidiana, como el aseo, como la alimentación y otros. Hay un error en considerar el tiempo de curación igual al tiempo de incapacitación. Pueden que sean ambos periodos iguales, pero por ejemplo el tiempo de curación es el tiempo de realizado la lesión o la noxa hasta el tiempo de consolidación. Mientras que el tiempo de incapacitación no solo incluye el periodo de consolidación, sino también el de rehabilitación. Entonces la persona puede no estar curada, pero sí útil para la actividad laboral cotidiana o habitual, ¿no? O una persona puede estar curada, no, puede no estar curada y sí no ser útil en la actividad laboral. Entonces, el tiempo de incapacidad depende del tipo de lesión, la constitución física del individuo, sus antecedentes, su edad, el tipo de trabajo. O sea, en conjunto se debe orientar que el tiempo muy aproximado de incapacitación. Hay lesiones, como se puede ver con el collarín y una inmovilización de brazo, un aparato
no es un aparato de yeso, pero es un aparato de inmovilización. Y el embarazo, sin ser una enfermedad, sí es incapacitante. A veces se produce una incapacidad de tipo temporal, que le impide a la persona dedicarse a sus ocupaciones habituales por un tiempo. Y hay casos que debe mencionar que el lesionado requiere asistencia de terceras personas. Entonces, la incapacidad, la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo, o de entendimiento o inteligencia, o por falta de preparación o medios para realizar un acto. Muy bien. La incapacidad física es la pérdida parcial o total de la capacidad innata de un individuo, ya sea por causas diversas. Las lesiones determinan en una disminución de la capacidad de la persona, especialmente en lo referente a anatomía y función del órgano y miembros de sentido. ¿Ya? La temporal es una situación donde un trabajador puede causar una enfermedad común o profesional o un accidente, está temporalmente incapacitado para trabajar por indicación médica precisa en atención médica. Muy bien, eso es lo que produce la lesión. Y la lesión produce un daño corporal y ese daño corporal produce un perjuicio en el paciente. Esas son las lesiones. Y para que haya esas lesiones tiene que haber una causa que la va a producir necesariamente. Y la causa, que es un fundamento de origen de algo, que es necesaria o suficiente para producir daño, puede ser agentes internos, esfuerzo, agentes externos, mecánicos, o puede ser físicos, químicos u biológicos. Muy bien, eso en la causa. Pero para la causa existen otros factores que, si bien no son lo suficiente para que causen el daño, contribuye a hacerlos. Entonces, la existencia de una lesión de inmediato, casi inmediato, que desde un punto de vista médico y jurídico, la búsqueda de elementos que propiciaron los factores causales y concausales para causar un daño. Entonces, se puede establecer una relación entre el lesionado y el hecho de daño. Entonces, una causa es el origen primario, principal, fundamental de algo. Es la causa correlativa al efecto o la causa que llevó a la realización de esas lesiones. Pero hay la causalidad, que tiene relación entre el efecto y la causa, ya, que no es necesariamente la causa directa de la lesión, pero puede haber algunos otros que hayan contribuido al efecto y a la causa del mismo. Entonces, una concausa es la relación causal entre el acto del agresor y el daño físico producido. Para la concausa hay una lesión inicial que es agravada, se llama actor culpable, y hay y hay una lesión en parte o total de acuerdo al peritaje, ¿no? Entonces, merced a una concausa puede ser sobrevenir, en el caso que pueda sobrevivir, cuando se pueda presentar una prioridad a la herida. Entonces, la concausa es la causa es el factor necesario para causar la lesión. La concausa ocurre como necesaria, pero carece de insuficiencia para causar una lesión. Entonces, dentro de las causas, se las puede clasificar en una concausa normal, una concausa preexistente, una
con causa, o sea, puede haber una concausa necesario o suficiente, puede haber preexistente, puede ser simultáneo o sobreviniente, y eso, bueno, en cualquier modo son capaces de formar causa con aquellos que en principio desencadenaron una lesión. Entonces, los elementos que llamamos concausa pueden tener una influencia integrada por un hecho, y Hernández Márquez distingue a las concausas en los tres elementos que se presentan. Tenemos las concausas anteriores, las que estuvieron antes de que se produzca la lesión o antes del tiempo de ocurrir la lesión, que hayan contribuido al desarrollo de las consecuencias de las mismas. Entonces, una concausa anterior se denomina también concausas preexistentes. Simonin define como un factor mórbido preexistente representado por antecedentes patológicos, talas constitucionales, adquiridas, el trastorno de naturaleza estética, ¿no? Todo individuo tiene un estado anterior, ya sea lisiadura, fragilidad, reconstitución, edad, lo que sea, hay un estado preexistente. Las simultáneas, las que se precipitan o las que ocurren junto a los que se produce dan lugar a un hecho traumático o a un hecho doloso. Y las posteriores son las conocidas como sobrevivientes, las que después de la lesión vienen las concausas. Puede dar lugar a presentarse después de un hecho traumático. Muy bien, entonces ya sabemos que es una lesión y una con causas sobre posteriores o anteriores ante las preexistentes. Bueno, dentro de la consolidación y la secuela, toda lesión sigue un curso natural de evolución. Y en este curso tiene la importancia, la capacidad de respuesta del individual, condicionada también por múltiples factores, tanto exógenos como endógenos. Finalmente, se puede producir un desenlace, ya sea por curación o la víctima vuelve a alcanzar el mismo estado que tenía antes de sufrir el hecho traumático. O sea, una consolidación o una integración ad íntegro. O sea, el proceso ha llegado a un proceso de consolidación y ya recibe el manejo necesario. Entonces, cuando una lesión primitiva deja en su evolución un estado residual o definitivo, marcado por la permanencia de una secuela. Ahí está una fractura desplazada, fragmentada de diámetro femoral. Ahí está una fractura reducida con aparato de yeso o con placas de osteosíntesis. Secuelas de las lesiones. Entonces hemos dado que era que una lesión necesitaba ser que produzca daño, que produzca perjuicio a una persona. Hemos visto la colocación, el estudio de las lesiones, la causa que produjo esta lesión y las concausas que, si bien no son necesarias, sí son suficientes para oír, ¿no? Tenemos las concausas, las anteriores, las medias y las posteriores. Y ahora vamos a hablar de ya cuando se ha consolidado la lesión, lo que queda
y eso se denomina secuela de lesiones. Una secuela es un estado último en su ciclo evolutivo que logra alcanzar la lesión. O sea, está el diagnóstico, está el tratamiento, el pronóstico, y aparte de que ya va a acabarse ese pronóstico, está la secuela, como un estado último que en su ciclo evolutivo logra alcanzar una lesión. O sea, después del tiempo de consolidación y cuando no hay una consolidación ad integrum, vienen estas lesiones que son secuelas, son lo que queda como complicación de un cuadro lesivo. A partir de ese momento que es previsible que ya no experimenta más cambios anatómicos y funcionales, se ha observado ya inútil cualquier terapéutica de que se pretenda mejorar. Entonces, las secuelas médico-legales se dividen como una secuela como cualquier alteración de importancia de forma IO en la preparación, para la reparación biológica primaria. Entonces, debe establecer el apellido, carácter, y se debe tener en cuenta la presanidad. Entonces, cuando se produzca una lesión, está el carácter, establecer el carácter, y sino tercero, debemos tener en cuenta la presanidad. Entonces, en toda la evolución de la lesión, que no presente más cambios ni modificaciones y que se haya producido una consolidación, una fase de estabilización, solo será equivalente a curación cuando la víctima sea reintegrada a su médico anterior o a la lesión. La consolidación viene delimitada por dos factores: la estabilización de trastornos o detenimiento de la evolución aguda, el fin de la terapéutica activa curativa. Entonces, la consolidación de la lesión va a depender de muchos factores, externos o internos, anteriores o sobrevenidos. De ahí que la dificultad de fijar aún para la misma lesión un semejante, ya, para una lesión semejante, ¿no? Una fecha estándar de afectación general, para aplicación y otros. En el acto médico se reclama la individualización. O sea, sabemos, y lo que siempre decimos con frases, ¿no? 2 más 2 no siempre es 4 ni 5 en medicina. Entonces, dentro de las secuelas, tenemos una secuela anatómica que se refiere a que una lesión afecte anatómicamente el cuerpo de la víctima o altera anatómicamente el cuerpo de la víctima. Una amputación va a tener su secuela anatómica. La secuela fisiológica es la consecuencia de una lesión que afecte al funcionamiento del órgano, ¿no? Entonces, función reproductiva, tanto en caso de lesiones en gónadas, ¿no? Entonces, la anatómica primero y después, si dan cuenta, se va a la secuela fisiológica. Y tenemos otra clasificación de secuelas que son permanentes o son estables o progresivas, anatómicas o funcionales, psíquicas y morales, ¿no? Por ejemplo, dentro de las secuelas médico-legales están las obstétricas, están las psíquicas. Dentro de las secuelas médico-legales están las estéticas, las funcionales, carenciales y otras. Bueno, dentro de las secuelas temporales, algo que previsiblemente se define es un factor terapéutico y simplemente se puede llegar a desaparecer, ¿no? Pero si tienen un efecto terapéutico.
Ahí están los aparatos de síntesis o consultores externos que pueden ayudar a la consolidación. Las secuelas permanentes es aquella que con certeza ya no van a progresar, ya no van a regresar a lo de antes. La extirpación de vísceras, las amputaciones, los acortamientos de miembros, pérdida de sustancia en fracturas expuestas, por ejemplo, que pueden estar injerto de la misma piel, etc. Aunque no se recurra a prótesis, ¿ya? La secuela anatómica persistirá. O sea, así se puede poner prótesis, no se quita el concepto de secuela anatómica persistente, ya sea en lesión de rodillas, ya sea en lesión de caderas. O sea, por más que se pueda utilizar prótesis, no se recurre a la idea de una prótesis. Ahí tenemos lesiones permanentes, deformidad en el rostro, amputaciones traumáticas. Ahora, las secuelas estables son las que previsiblemente no se van a modificar a lo largo del tiempo. Síndrome de Shigora, que es de la sustancia blanca, ya a nivel columna cervical, y arriba el movimiento del cráneo en vaivén. Una compresión medular, son lesiones no temporales, sino definitivas o permanentes, estables porque no necesitan progresar, son anatómicas y son funcionales. Normalmente no solo es una, ¿no? Poliomielitis, por ejemplo, es una lesión, no, es una secuela permanente, anatómica, funcional y otros. Hay las secuelas progresivas, como las que van a ir aumentando y van a ir agravando con el paso del tiempo. Por eso, por ejemplo, la esclerosis múltiple es progresiva hasta llegar al músculo diafragmático o regulación del corazón y se para, pero esto va degenerando paulatinamente. La anorexia y la bulimia también son este tipo de lesiones. Autolesionismo. Hay las secuelas anatómicas, que es aquellas que afectan anatómicamente al individuo, por pérdida de sustancia, por deformación, por amputación, extirpación, acortamiento, etc. La anatómica se asocia a secuelas funcionales y estéticas casi normalmente. Entonces ahí tenemos las anatómicas, amputaciones traumáticas y otros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una lesión para amputación con necrosis permanente por quemadura por caídas de rayo. Tenemos un miembro superior carbonizado. Aquí tenemos un miembro inferior en pronta recuperación, pero con la lesión de estos tendones que aquí se los puede evidenciar. Las fracturas fragmentarias de bóveda craneal con exposición de masa encefálica o no. Secuelas funcionales, es la que producen o se altera la función de un determinado órgano o aparato corporal. Por ejemplo, entre las secuelas funciones debemos establecer la incapacidad o limitación orgánica del mundo laboral, social, familiar y relaciones en general. Entonces, dentro de las secuelas funcionales están las orgánicas, perturbación funcional de órganos y miembros. Amputaciones traumáticas, pérdida de la sustancia,
aquí hay lesión del escroto y se ve los, ¿no? De los huevos, de los dos bolsas escrotales. Igual, a ver, hay tenemos amputaciones traumáticas. ¿Ya? Estéticas son las cicatrices, acortamiento de miembros, pérdida de sustancia, alopecias, que pueden motivar un defecto o trastorno estético, es decir, con, por ejemplo, que son trastornos de defecto o trastorno estético, que tienen una incidencia sobre la armonía biológica del rostro, la belleza y el concepto del yo físico o su autoestima, que cada individuo tiene en más o menos un grado. Hoy tenemos estéticas, múltiples heridas cortantes en la región frontal, igual, ¿no? Una pérdida de sustancia en el mentón, o maxilar inferior. Igual, el famoso botox anudado, las mordeduras con pérdida de sustancia en el rostro, los tipos de lesiones en el rostro. Las lesiones psíquicas son las que van a producirse cambios de tipo estético en la persona. Esa es una lesión psíquica, ¿no? Multiplicar por 0 a la persona. Y tenemos alteraciones psíquicas como las fobias, las depresiones, las neurosis, o sea, en realidad los dos grandes, ¿no? Las psicopatías y las neurosis, o las psicopatías y las neurosis. Pero las psicóticas y neuróticas. Psicóticas, las que alteran a funciones cognitivas como la corteza cerebral. Las neurosis son las alteraciones de lo que es el sistema límbico amigdalar, todo lo que es el cerebro infuncional, ¿no? Entonces ahí dice, estado psicótico, generalmente pues esquizofrenia, paranoide, y se ha observado un periodo de compensación. Tenemos lesiones psíquicas. Y las secuelas obstétricas, aquí se causa una lesión inferida a una mujer, sobreviene un parto prematuro, o por trauma, o por violencia intrafamiliar, puede poner un parto prematuro de la criatura, o sobreviene cuando está haciéndose el aborto. Entonces, en el contexto del delito, las lesiones personales se entiende, por ejemplo, un aborto por la muerte del fruto de la gestación, pero una lesiones inferidas a la madre y de paso dentro de secuelas está la muerte a pretérmino o de vivo. Pues puede haber secuelas obstétricas psíquicas también, secuelas médico-legales, estéticas y funcionales, etc. ¿Ya? Entonces, dentro del aborto puede ser legrado uterino, pastillas abortivas, aborto por succión, dilatación o curetaje. También están tiempos de embarazo, cualquier alteración durante el embarazo, ¿no? O el posembarazo, como closma gravídico, las estrías, ese tipo de abdomen abombado hacia adelante, las estrías, la línea algo, línea oscura en medio, y los cambios de la mama, ¿no? En cambios de cuello del útero. Entonces, mamá no es cualquier cosa. Entonces, finalmente, una vez que hemos hablado de sus lesiones, sus secuelas, hacemos la valoración del daño corporal. Entonces, ¿cómo se entiende el término daño? Es el tipo
de mal material o moral, al detrimento o menoscabo, por la acción de otro que recibe una persona o en los bienes. Y para que haya daño, tiene que haber un perjuicio a la persona. Perjuicio entendido como la ganancia que se deja de obtener por una causa cualquiera. ¿Ya? Entonces, el perjuicio es uno de los efectos, consecuencias que el daño lo realiza. Todo daño puede provocar un perjuicio y todo perjuicio proviene de un daño. Entonces, desde el punto de vista jurídico, daño es el mal que causa una persona o cosa. Y por perjuicio es la pérdida de utilidad o de ganancia. Entonces, la ganancia lícita que deja de obtenerse o gastos que se ocasionan por su omisión del otro ya que se debe indemnizar. Entonces, en la peritología forense, el daño se entiende como la lesión y su acción de dañar. El daño corporal se entiende como la afecta a la integridad física o psíquica o el perjuicio que ocasiona el daño que puede clasificar en los siguientes grupos. Ahora, para que haya daño y para que este daño cause el efecto, tiene que haber un perjuicio. Y el perjuicio lo vamos como patrimonial y extrapatrimonial. Entonces, el perjuicio patrimonial se puede elaborar una estimación objetiva de cuánto es posible que haya materializado sobre gastos médicos, paramédicos y una repercusión profesional que ha dejado de tener o de recibir rentas, por ejemplo, incapacidad temporal o incapacidad permanente. Y también hay otro perjuicio, el extrapatrimonial. No es solo el que ha dejado de obtener como ganancia, sino que a pesar de haber tenido, de haber dejado de tener ganancias, tiene que seguir produciendo, o sea, seguir gastando y seguir habiendo pérdidas, ¿no? Las consecuencias del extrapatrimonial son las consecuencias del hecho que produjo el daño. Estéticos, dolor, sufrimiento, o sea, se tiene que ir con su analgésicos o sino que tienen que tener un equipo protésico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la evaluación del daño corporal se entiende que se plasma en un informe médico legal que permite al fiscal o al juez, ya, que ocasionaron las lesiones que causaron las lesiones sobre la persona para poder determinar qué repercusiones penales, civiles, laborales y morales, ya para que se soliciten con la cuantía de compensación que tienen turno. Ya. Muy bien. Habríamos acabado la clase de hoy. No sé si hay preguntas.